audiolibro, manchitas y un regalo más allá de Navidad. Literatura espiritual y literatura infanto-juvenil para catequesis universal, por la autora Magíster Luz Azaya Trujillo Martínez. Para motivar la lectura digital y literaria con contenido que llegue hasta el alma. Esta obra presenta una parte de ficción literaria con investigación bíblica y otra parte con oraciones católico-marianas para que aquel que quiera acercarse a la fe cristo-mariana tenga acceso gracias a estas oraciones. No es un libro de teología. Cualquier pregunta puede hacérsela a un sacerdote o una religiosa consagrada. No olvidemos, esta es ficción literaria, arte, dibujo, ilustración al servicio de Dios y del remanente fiel del Señor Jesucristo. Capítulo 1. Era muy pequeña cuando su futura dueña la escuchó llorando en el jardín de la casa del frente, como si un ángel descuidado la hubiera puesto ahí porque se había equivocado de casa. Tiene tanto que hacer que es posible que esto haya sucedido. O quizás la orden celestial fue dejarla exactamente en el lugar donde fue encontrada. El caso es que la gatita bebé lloró durante toda la noche del viernes, llamando a su futura ama que no se atrevía a ir por ella. A las 6 de la mañana del nuevo día, la joven no soportó más y fue a tocar la puerta de la vecina del frente para preguntarle, por si no se había dado cuenta, sobre un gatito que había llorado en su patio toda la noche. La señora no pareció sorprenderse y, por el contrario, aprovechó la oportunidad para ofrecerle el animalito. La señora hizo entrar a la joven al patio, que comenzó a llamar a la pequeña felina con un sonido más o menos así. La gatita dejó de llorar y se acercó a la joven para saludarla, y a pesar de las lagañas, sus ojos eran grandes y de un precioso color gris que más tarde se haría verde amarillo. La pobre estaba muy sucia y muerta de frío. Necesitaba urgentemente cariño, comida, colirio para su ojo infectado y un baño. La señora no presentó ninguna resistencia y la joven se llevó en brazos al animalito a su verdadero hogar. Capítulo 2. Manchitas era una gata preciosa y se llamaba así porque parecía que gotas de pintura café, negra y blanca habían sido derramadas sobre su pelaje. Sus ojos eran dorados y brillantes, sus patitas delanteras eran como graciosos guantes blancos y las patitas traseras parecían botas de felpa blanca. Cuando se ponía de mal humor, rasguñaba a sus dueños y además era muy coqueta. Por eso todos los gatos del barrio estaban enamorados de ella. Pero había sido criada como una princesita, y para que no se mezclara con cualquier gato callejero, sus dueños pretendían unirla a un gato de buena familia. Los días eran muy aburridos porque le parecía que estaba encerrada en una torre, custodiada por un dragón malvado que la alimentaba, la bañaba y peinaba y luego le ponía talco para pulgas. Sin embargo, a veces lograba escaparse a los tejados para llamar a los gatos. Pero desafortunadamente, cada vez que estos intentaban acercarse a ella, sus dueños aparecían y los corrían. Manchitas tampoco podía quejarse de la buena vida que le ofrecían.
una cama grande y un cómodo plumón con diseño de bellas rosas, televisión, un lindo jardín en el cual jugaba con sus amos, buena comida para gatos y agua de lavabo del baño para refrescarse. Tenía además 2 juegos preferidos. El uno se trataba de perseguir unas fundas de plástico dobladas en forma de triángulos hasta desdoblarlas, y el otro consistía en jugar a las cogidas con su ama antes de acostarse cada santa noche. Una mañana se despertó en la sala y vio un hermoso árbol de Navidad lleno de adornos rojos, y junto a este había varias figuritas de barro. Un precioso bebé que dormía sobre un montoncito de paja llamó su atención. Llena de curiosidad, fue a espiar a su dueña, que estaba viendo una película sobre el nacimiento de un niño llamado Jesús. La gatita comprendió que era el mismo niño que había visto en la sala de la casa, y oyó también que Jesús traería un regalo a cada miembro de la familia. Así que creyó que también recibiría un regalo el 25 de diciembre entrante. Amaneció por fin y ella corrió para asistir a la entrega de regalos de la familia, aunque no hubo ninguno para ella. Pensó que el niño Jesús se lo daría en persona y se acercó a su figura, pero no encontró nada. Furiosa, intentó derrumbar el árbol de Navidad y derribar la figura de aquel Jesús. De pronto, un ángel llamado Gabriel se le apareció para explicarle que el mejor regalo de Navidad era un corazón espiritual, limpio y humilde, que le ayudaría a apartarse del mal que amenaza con destruir al mundo. Le explicó también que este regalo está disponible siempre, no solamente en el mes de diciembre, y que debemos celebrar la Navidad en honor a Jesús, no solamente por los regalos ni los bienes materiales que la gente compra en estas fechas. No obstante, para recibir un nuevo corazón, la gatita debía admitir que sus pensamientos, sentimientos y acciones no siempre eran correctos, y que solo la fe en Jesucristo, el bebé del pesebre que había visto y el Salvador de la humanidad, podría cambiarlo y perfeccionarlo. Manchitas decidió creer que Jesucristo era el Salvador de la humanidad y sintió algo muy bello en su corazón. Desde entonces fue más fácil portarse bien con sus amos, y cuando alguna vez volvía a desobedecer, la intuición dada por el Espíritu Santo a su nuevo corazón le recordaba que había obrado mal y que debía rectificar, y lo hacía ronroneando y acariciando a sus dueños con su cabecita. Dejó de rasguñarlos y de arruinar las paredes para siempre, o casi para siempre. Jesús le dio un buen corazón a Manchitas y además un novio muy apuesto con quien se casó y tuvo 5 preciosos gatitos. Capítulo 3. Como el pesebre tenía más figuras, nuestra amiga le pidió al ángel que le explicara quiénes eran, pero el enviado celestial tenía que ayudar a muchas otras personas y criaturas, así que le pidió a una palomita, Trini, que respondiera pacientemente a todas las preguntas de la gatita. Cuando Trini se presentó a la bella gata en el jardín de la casa, ésta sintió el deseo de devorarla, pero su corazón transformado le alertó para que no lo hiciera, porque la palomita quería ser su amiga. Pidiendo fuerza de voluntad a Dios, la felina logró dominar su instinto natural y le dijo: «Perdóname, palomita, por haberte querido comer en salsa de champiñones. Sé que el ángel que habló conmigo te envió para que me contaras toda la historia del niño Jesús. ¿Cómo te llamas?» «No te preocupes, sé que me aceptarás como tu amiga y nunca más pensarás en comerme, y si lo intentas, te atacaré con mi pico», amenazó la pajarita, que ya no lucía tan santa. No obstante, siguió diciendo: «Mi nombre es Trini». La gatita se preguntaba si sería mejor que otro ángel viniera a hablar con ella. Después de todo, hay muchísimos en el universo.
Trini no le dio importancia y comenzó su gran disertación. La historia del niño Jesús es muy larga y complicada, pero te la resumiré lo mejor posible. Empecemos con estas tres figuras. Son los magos Melchor, Gaspar y Baltasar, hombres muy sabios que vivían en Oriente y tenían conocimientos espirituales y astronómicos. ¿Qué significa astronómico?, interrumpió la preciosa felina. Astronómico viene de astronomía, ciencia que estudia las leyes y movimientos naturales de los astros. Melchor, Gaspar y Baltasar probablemente provenían de la antigua Persia, país del suroeste de Asia, ahora como Irán. El término Persia es originario de una región del sur de Irán, a su vez conocida como Persis o Parsa. Este término fue empleado por los griegos clásicos y el mundo occidental para referirse a toda la llanura iraní. Los iraníes por mucho tiempo la habían denominado Irán, es decir, la tierra de los arios. Por ello, en 1935, el gobierno solicitó que se utilice el nombre de Irán en lugar de Persia. ¡Ya no me expliques tanto! Y cuéntame de una vez por todas qué pasó con ellos. Lo siento, solo quería ayudar. Ay, Dios está probando mi paciencia contigo. Melchor estaba muy consternado porque había odio, egoísmo y violencia a su alrededor, y recordó la profecía del nacimiento de un Mesías o libertador que salvaría a quienes creyeran en él. Decidió ponerse en contacto con Gaspar y Baltasar, hombres también inteligentes y de nobles sentimientos, para consultar a las estrellas dónde y cuándo sería este nacimiento. Luego emprendieron una larga caminata y por muchas noches siguieron a la estrella más grande y brillante de todo el firmamento. Visitaron a Herodes el Grande, rey de la provincia de Judea en el antiguo Imperio Romano, creyendo que los ayudaría a encontrarlo. Los profetas judíos sabían por una antigua profecía que el Mesías, el líder que los salvaría de la opresión del Imperio Romano, habría de nacer de una joven virgen en Belén de Judea, la Virgen María, y cuando los magos de Oriente le habían preguntado a Herodes dónde nacería este Mesías, el monarca fingió amabilidad e interés en saludar al recién nacido, enviando a los magos a Belén, para que luego de saludar al recién nacido, le indicaran a Herodes con exactitud el lugar en el que podría encontrarlo para asesinar al bebé y evitar que le quitara el trono. ¿Y qué hicieron los Reyes Magos?, preguntó espantada Manchitas. Fueron avisados en sueños por el ángel Gabriel sobre las malvadas intenciones de Herodes y la familia sagrada, José, María y Jesús niño, así que se fueron a vivir a Egipto por un largo tiempo. «Cuéntame sobre sus padres, por favor», le interrumpió para preguntarle. El ángel Gabriel se apareció a una joven bella virgen llamada María para anunciarle que sería la madre del Salvador de la humanidad. Ella aceptó llena de gozo la voluntad de Dios y luego le contó a José, su prometido y futuro esposo, lo que el ángel le había anunciado. ¿Y qué dijo José? Al principio, José pensó que María lo había traicionado con otro hombre y que Jesús sería el fruto de ello. Pero el ángel se le presentó a él también para confirmarle que María no había estado con ningún hombre y que el ser humano que llevaba María en su vientre había sido engendrado por el Santo Espíritu de Dios. José y María se casaron y viajaron a Belén para empadronarse debido al censo ordenado por el emperador romano Augusto César. Hicieron, pues, pausas para comer, descansar y refrescarse. Sin embargo, María no pudo más y se dio cuenta de que tendría que dar a luz en Belén. Pobrecita, pero estoy segura de que encontraron pronto un lugar para descansar. Al contrario, debido al censo, todas las posadas estaban llenas de forasteros y nadie podía hospedarlos. Caminaron, buscaron y preguntaron, pero nadie podía ayudarles. «¡Qué
calamidad! ¡Pobre María! Me la imagino dolorida y tratando de contener las ganas de dar a luz. Y José estaría muy nervioso, me imagino, comentó la gata. Finalmente encontraron un establo. Dice que un burro y un buey acompañaron a José en esa difícil tarea. Mientras tanto, los magos siguieron a la gran estrella conocida como la estrella de Belén hasta dar con el niño Jesús. Le ofrecieron oro, presente conferido a los reyes, incienso empleado por su fragancia en los altares y mirra. ¿Qué es la mirra?, volvió a interrumpir Manchitas, tan curiosa como siempre. Es un líquido gomoso y oloroso que sale de los árboles que producen la mirra ordinaria. Los antiguos la tenían por un bálsamo muy beneficioso y curativo que preservaba el cuerpo humano. Ay, bueno, sigue, no me expliques tanto. Entonces no preguntes tanto. Trini comenzaba a impacientarse, pero fracasaría en su misión si se enojaba. Contó mentalmente hasta 10. 1, 2, 3. Y continuó. Una multitud de ángeles se presentó a los pastores que dormían junto a sus ovejas anunciando el nacimiento del Salvador de la humanidad. Así: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Con esta señal, los pastores fueron avisados para que también visitaran al niño Jesús. Un ángel se apareció en sueños a los magos para advertirles que Herodes quería matar a Jesús, por lo que no volvieron a él. Herodes, burlado e indignado, ordenó matar a todos los niños de Judea menores de 2 años de edad. El ángel se le apareció a José nuevamente para advertirle este peligro y la familia sagrada. Niño Jesús, José y María tuvieron que huir a Egipto hasta la muerte de Herodes. Una vez fallecido este monarca, el ángel les dijo que volvieran a Nazaret, pero no a Belén, porque si bien este tirano estaba muerto, su hijo Arquelao era tan brutal como su padre y también tendrían que cuidarse de él. Es por esto que en el futuro lo llamarían a Jesús Nazareno. Aún no entiendo por qué el ángel les avisó a los magos no judíos y a los humildes pastores sobre el nacimiento de Jesús. Porque Jesús nació para salvar a todos, sin distinción de raza, país o alguna otra condición. Por eso tanto los magos extranjeros como los pastores judíos tenían que conocerlo y honrarlo. ¿Y qué es honrar? Honrar significa varias cosas a la vez. Respetar, exaltar, alabar, contestó la inteligente y blanca plumífera. ¿Y por qué habría de honrar a Jesús?, preguntó la gatita con suspicacia. Porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y además es la máxima manifestación del amor de Dios para con la humanidad que vino a la tierra en forma de hombre. Ahora comprendo que cuando celebramos la Navidad sin honrarlo, es como celebrar un cumpleaños con regalos, comida e invitados, pero sin el cumpleañero. Por otro lado, ¿cómo puedo saber si alguien realmente cree en él? Hay mucha gente que es falsa y mi olfato felino me lo dice, pues aunque sonrían aparentando bondad, me dan ganas de rasguñarlos. Bueno, si después de haberte arrepentido por ser injusta con alguien o por discriminarla debido a su intolerancia, aún sientes que algo no está bien, tal vez te dé ganas de rasguñarlos porque tu instinto felino te está avisando que esa persona es falsa, un lobo vestido con piel de oveja, que engaña a una incauta para comérsela y luego usa su piel para seguir engañando a las otras ovejas y comérselas a todas. Estoy comparando las almas humanas con ciertos animales, pero las almas humanas pueden ser mucho más perversas que los lobos, porque después de todo, los lobos necesitan comer todo ser vivo. A veces nacen almas con corazones depredadores que siempre serán depredadores. A veces nacen almas con corazones mansos que siempre serán mansos.
Pero también hay corazones mansos que se cansan de serlo y se convierten en depredadores, arruinando su vida para siempre. De igual forma, pueden nacer almas de depredadores que milagrosamente se convierten en corazones mansos. Son los misterios de Dios y del reino de los cielos, mi querida gatita, y nosotras no comprendemos porque apenas somos miembros del reino animal. ¿Y qué debo hacer con los depredadores si los encuentro en el camino? Debes pedir por la salvación de todos, pero sin dejar de pedir la protección de Dios ni olvidarte de la prudencia. Siempre debes pedir la dirección del Espíritu Santo. Recuerda cómo nos conocimos. Yo sabía que querías comerme, pero el Espíritu Santo de Dios me dijo que ibas a hacerte vegetariana para siempre. Oye, Trini, pero no tan fácil. ¿Y qué debo hacer con aquellos que no quieren ser buenos, sean hipócritas o sean enemigos frontales, porque piensan que ser malos es más divertido? Darle la otra mejilla, diría Jesús. ¿Eso qué es?, respondió Manchitas desconcertada. Te contestaré con un ejemplo práctico, dijo Trini. ¿Recuerdas que hace tiempo había un gato que venía a robarse tu comida cuando tu ama descuidada olvidaba cerrar la puerta? Sí, claro que lo recuerdo. ¿Lo viste? ¿Desde dónde? Sí, cuando los ángeles están muy ocupados, nos mandan a los pajaritos a cuidar sus casas. Yo estaba observando todo desde el árbol de arupo de la mamá de tu mamá. Pues bien, un día tu ama se cansó de sus robos y lo encontró infragante y comiéndose tu comida. ¿Qué hizo ella con el gato descarado? Lo reprendió con autoridad y lo expulsó de la casa. Luego oró para bendecirlo y pidió a Dios que ese gato tenga comida para que deje de robarme la mía. Me dijo que tal vez tengamos que darle de comer a él también, pero este no fue el caso. ¡Ay! Y me dijo que lo perdone, que no le tenga ni odio ni miedo, pero que haga lo que ella hizo para que deje de venir, si no era la voluntad de Dios que venga. Y dejó de venir. Así es como debes pensar y actuar. ¡Miau! Esto es tan intenso. Y por cierto, ¿qué pasó después con el Señor Jesucristo? A los 30 años comenzó a servir al prójimo, sanó a muchísimos enfermos y nos enseñó que debemos practicar los valores universales de Dios, como el amor fraternal, el arrepentimiento y un buen cambio de actitud. Sabe rectificar, fe, paz, esperanza y el perdón con las personas que nos rodean. Hablaba con tanta autoridad que nadie le ha podido igualar. Murió cruelmente crucificado a los 33 años, pero resucitó al tercer día. Y después de hacer más milagros de los que había hecho antes de morir y justamente ajusticiado, ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre Celestial. ¿Pero por qué murió? Disculpa, pero es difícil de entender. Jesús murió para que todos fuéramos perdonados, pues todos somos pecadores. ¿Y qué significa pecador? ¡Qué palabra tan fea! Otra vez Manchitas. Viene del verbo pecar, es decir, equivocarse o errar, lo que en nuestro lenguaje actual quiere decir que nuestros errores traen consecuencias negativas a nuestras vidas. ¿Y eso qué tiene que ver con la crucifixión de Jesús? ¿Por qué no se salvó a sí mismo evitando su muerte?, inquirió otra vez la gatita, algo impaciente. El hombre tiene mucha dificultad para luchar contra el pecado porque Satanás le ofrece falsas promesas y falsas alianzas, es decir, falsas situaciones y falsas amistades que lo confunden. Es por eso que el ser humano no puede, a veces, evitar ser engañado o evitar hacer pactos con quien no debe. No obstante, si tiene fe en el Señor Jesucristo y si comprende que su poderosa sangre fue precio pagado para ser libre de Satanás, y si el ser humano está dispuesto a creer en Jesús, renunciando a todo que haya cometido, estando dispuesto a obedecerlo y a seguirlo,
será libre de la naturaleza humana e imperfecta que le ha encadenado una y otra vez a Satanás en un proceso de salvación y santificación, es decir, en un camino de perfeccionamiento espiritual gracias al supremo y único sacrificio de Jesús en la cruz, para que con precio de sangre sea pagada nuestra redención y liberación espiritual del mal y la oscuridad. No es necesario más derramamiento de sangre ni más ofrenda para perdón de pecados. Jesús fue la única ofrenda de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así cualquiera entiende. ¿Pero de dónde sacaste estas enseñanzas? No es algo inventado por mí. Son hechos históricos que constan en un libro que se llama Biblia, escrito por personas que siguieron la dirección del Padre Celestial. ¿Comprendes? Ni que fuera tonta. ¿Pero qué tal si todo es mentira? Manchita respondona. No eres tonta y las preguntas son necesarias. No obstante, no podemos comprenderlo todo. Tienes que confiar en que Dios no te miente y recordar que tu experiencia con Jesús fue real. La nueva paz de tu corazón no es mentira. Tienes razón. Después de haberlo encontrado, mi corazón nunca volvió a ser el mismo. Sí que cambié y para bien. ¿Y qué debo hacer ahora que conozco todo esto? Quiso saber la curiosa gata. Cuenta estas enseñanzas a todo aquel que quiera oírlas sin dejar de creer en la gracia y misericordia infinitas de Dios, y sobre todo que la luz de Jesús ilumine por medio de ti, para que la gente pueda ver, pese a la oscuridad mundana, que Jesús es el camino. No te prometo que todo el mundo quiera seguirlo, pues te sorprenderás viendo que muchos prefieren permanecer en las tinieblas. Pero así como la luz del sol o la luz de la luna iluminan siempre a la tierra, la luz de Jesús debe siempre brillar en medio de la oscuridad espiritual por medio de ti, Manchitas. No dejes de perseverar hasta el fin, porque una mala actitud tuya frente a los obstáculos podría apagar la luz de Jesús en ti. Y para ello te sugiero esta oración, pero puedes hacerla tuya con tus propias palabras cada día sin fallar. Renuevo mi pacto de fe, amor y esperanza contigo, Señor. Renuevo mi alianza de obediencia a ti y renuevo mi consagración al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de la intercesión de María, hoy y siempre. Amén. Y terminando de decir estas palabras, Trini desapareció, dejando como recuerdo una bella pluma blanca. Manchitas y un regalo más allá de Navidad, capítulo 4. ¿Se acuerdan de su esposo y de los 5 hijitos que tuvieron? Él se llamaba Panchito y el primer hijo se llamó Manchadito por ser negro con gris y el más parecido a su madre. Era también el más dinámico y vivaz, aunque diferente a sus 4 hermanitos, que eran completamente blancos, como el helado granizo que a veces cae sobre la ciudad de Quito. Era muy hermoso, pero no congeniaba con ninguno de sus hermanitos. Blanquito 1, Blanquito 2, Blanquito 3 y Blanquito 4. Nombres que la joven dueña había decidido ponerles a los 4 restantes porque era muy difícil distinguirlos. Como el gatito era diferente a sus hermanos, fue tornándose agresivo y competitivo, porque ellos le presumían el hermoso color de nieve de sus pelajes. No obstante, los 4 hermanitos blancos tampoco se llevaban bien, porque siendo idénticos, luchaban por ser diferentes y también diferenciados.
El uno se creía mejor que el otro. En suma, los 5 hermanitos no congeniaban y esto hacía sufrir mucho a mamá Manchitas y a Panchito. Manchitas le pidió al Creador que le ayudara con este problema. En respuesta a su oración, una noche los 5 gatitos tuvieron al mismo tiempo un extraño sueño y vieron que caminaban sobre la superficie de un planeta fantasma que había sido terriblemente devastado por armas nucleares y que expedía un olor horrible. Todo era tan real que los 5 gatitos se abrazaron y gritaron desesperados en medio del sueño para que alguien los despertara y los sacara de ahí, pero nada pasó y una voz les ordenó que siguieran caminando. Encontraron restos humanos de animales, edificios, máquinas y de muchas otras cosas más. No había ninguna forma de vida, ni mucho menos comida o agua debido a la radioactividad que el suelo expedía. Hacía muchísimo calor y solo se podía escuchar llantos y gritos desesperados. Manchadito, valiente y audaz como siempre, se dirigió a la voz del ángel Miguel y le pidió: ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Primero les contaré una historia y luego les explicaré. Acaban de ver los restos de una civilización muy parecida a la suya. Este planeta tenía 2 reinos que habían conseguido vivir en relativa paz. El sabio rey del reino mayor comenzó a detectar extraños ruidos y movimientos en su planeta. Las capas del corazón de aquel planeta comenzaron a desnivelarse y hubo erupciones, grandes inundaciones e incendios. No obstante, este sabio rey había logrado enviar naves con científicos a otros planetas y adecuaron otro cuerpo celeste para vivir allí. Cuando faltaba muy poco para que los habitantes de este reino dejaran este planeta para siempre, este buen rey le ofreció ayuda al rey del otro reino, que era menos prudente y más desconfiado. Así que este mandatario inexperto temió que se tratase de una trampa del rey prudente y no aceptó conversar con él. Al poco tiempo de haber evacuado este planeta, el sabio rey y los demás habitantes de su reino, el planeta explotó y pocos pudieron salvarse en el reino, que prefirió quedarse pese a su eminente destrucción. Como nunca pudieron reconciliarse completamente y vivían en continua desconfianza, y si bien el rey benévolo quería ayudarlos, fue imposible porque los habitantes del otro reino no habían superado la idea de tener que dividir un planeta para 2 reinos y en el fondo preferían que los otros se fueran para quedarse con el planeta entero solo para ellos. Les he mostrado este terrible panorama y les he contado esta historia, prosiguió el ángel, porque nuestro Padre Celestial ha escuchado las súplicas de sus padres y quiere que ustedes aprendan a amarse los unos a los otros, así como Jesucristo amó a la humanidad y dio su propia vida para salvarla del pecado y la maldad. Las peleas, envidias, intolerancias, egoísmos y rivalidades no vienen de Dios, y a causa de ellas la civilización actual del planeta Tierra vive en un conflicto constante. Nación se levanta contra nación y en las mismas familias hay odios, enemistades y disputas. Si las criaturas del planeta Tierra continúan con su mal proceder, una terrible catástrofe nuclear podría ocurrir a nivel mundial y todos morirían. El Padre Celestial no quiere que hagan el bien por temor,
sino por paz y amor. Y les ha mostrado con esta historia y con este sueño lo que podría ocurrir si las criaturas de Dios y de este planeta no eligen sinceramente el camino del bien. Y además, el Padre Creador quiere que ustedes les avisen a sus cercanos, es decir, que cuenten a otros lo que acaban de ver. ¿Pero cómo? Si apenas somos unos insignificantes gatitos y no tenemos el control del mundo. Ni siquiera los humanos pueden resolver sus problemas porque no se ponen de acuerdo y muchos no se aman entre sí. Se atrevió a argumentar Blanquito 3, el más tímido y retraído de todos. Ámense y perdónense siempre como hermanos que son, y hagan lo mismo con los demás. Ese es el único aviso que ustedes darán por medio de su testimonio. ¿Y si mi testimonio no es lo suficientemente bueno?, inquirió Manchadito, porque a veces se robaba algo de comida de la casa ajena cuando su ama no compraba la comida para gatos a tiempo. Dios en su infinita misericordia pondrá una señal o aviso en el cielo, pero sobre todo será un momento en que las conciencias de todos serán iluminadas para que decidan ser buenos. Y de esta forma, cada persona deberá examinar su conciencia, arrepentirse de sus pecados y rectificar. Pero si no creen y no cambian su mala actitud y sus malas obras, Dios tendrá que purificar el planeta sin destruirlo totalmente, consolidando el remanente fiel al Señor Jesucristo, el mismo que se unirá a Él en las bodas celestiales del Cordero y que poblará el nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más dolor ni pena. ¿Y si alguien insiste en odiarme, aunque yo lo perdone una y otra vez?, cuestionó Blanquito 3. Si el enemigo les odia por culpa de ustedes mismos, Dios les dará la sabiduría y el amor para rectificar. Pero si les odia sin causa alguna o no quiere perdonarlos, Dios ha prometido protegerles siempre. Si alguien trama algo para hacerles daño, el Señor lo usará para el bien de ustedes mismos. No dejen de proyectar la luz de Jesús en ustedes hacia su prójimo. Y aunque enfrenten fuertes obstáculos, nunca pierdan la fe y la confianza en Él. ¿Por qué nos van a venir obstáculos?, preguntaron desconcertados los 5 gatitos casi al mismo tiempo. No teman cuando los obstáculos, especialmente en la gran tribulación, se presenten, porque son instrumentos para moldear el carácter de las personas, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a permitirlo. Dios les ayudará a superarlos porque siempre recompensa la obediencia. No todos se arrepentirán, aunque se vean obligados a hacer el examen de conciencia. Serán como los estudiantes que son obligados a cursar una asignatura y a realizar los exámenes, pero que no quieren aprobar la asignatura porque no se han esforzado lo suficiente ni confiado en Dios. Al final, las criaturas de la tierra serán juzgadas según su propia conciencia que reflejará su fe y sus obras. Es decir, se evaluará si su fe fue buena o no, y si sus obras fueron buenas y sinceras. ¿Y por qué creer no es suficiente? Si Dios nos hizo imperfectos, comenzó a inquirir Manchadito. Pero el ángel con autoridad le interrumpió citando estos versículos del libro de las Sagradas Escrituras. Efesios 5, 9, 11. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Santiago 2, 14, 26. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Miau! Los gatitos callaron. El ángel miró con ternura y les animó diciendo, les gustará saber que en el cielo hay ríos de deliciosa leche para los gatos buenos. ¡Plenazo!, dijo Blanquito. 2. El más goloso. Sé que sus padres ya les han dicho que la salvación es un nuevo corazón espiritual, es decir, un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. No olviden valorar este precioso regalo y no se olviden de no permitir por nada ni nadie que se les sea arrebatado o dañado. Por último, deben obedecer a sus padres, Manchitas y Panchito, que realmente los aman mucho. Los gatitos se despertaron y corrieron a abrazar a sus padres para pedirles perdón por haberles sido desobedientes y peleones. Capítulo 5. Y los obstáculos de los que habló el ángel no tardaron en llegar. Un día apareció en la casa un ratón que comenzó a molestar y a merodear por los interiores, asustando y comiéndose todo lo que había, pues se había encaprichado con quedarse a vivir ahí. Manchita se hizo muy pacífica después de conocer a Jesucristo e intentó hacerse amiga de los pajaritos que antes había atacado, de las mariposas, de las abejas y de los moscos que visitaban diariamente el jardín de su casa. Por tal razón no quería matar a este ratón ni tampoco Panchito, que también creía en Jesús, y además ya se habían acostumbrado a alimentarse solo con comida para felinos, agua y leche. Ellos habían tratado de dialogar con el ratón para hacerle entender que tenía que irse porque podría contagiar de una enfermedad seria a todos, especialmente a los niños más pequeños. Mas el ratón se burlaba de ellos, pues sabía que eran incapaces de matarlo.
No obstante, la actitud pacífica de los gatos no era muy práctica para los dueños de la casa, que querían deshacerse del ratón a toda costa y por eso pusieron veneno en un pedazo de pan con queso para eliminar al roedor que tenía a todos muy nerviosos. Por desgracia, el veneno camuflado que yacía en el patio fue comido por el goloso Panchito. Manchitas lloró mucho su muerte y para colmo se quedó con el problema del roedor enemigo que no quería dejarlos en paz. La gatita no comprendía por qué todas estas desgracias les había acontecido a ellas y a sus hijos, que siempre habían amado al Creador y que trataban de hacer el bien sin mirar a quién. Dios los seguía amando como siempre, pero quería que ellos aprendieran a ser misericordiosos con el prójimo que no era su amigo. Al final, el ratón se había ganado tantos enemigos que tuvo que emigrar a otro vecindario. El Creador decidió darle una oportunidad más para que rectificara su mal camino. Después de todo, Panchito ya tenía su lugar en el cielo, pero no así el roedor. ¿Por qué tuvo que morir su esposo? Es una de las tantas preguntas que nuestra amiga le hará al Padre Celestial algún día. Capítulo 6. Recordemos que Manchitas fue encontrada por su joven ama y que no tuvo más contacto con sus hermanitos, de los cuales apenas tenía un remoto recuerdo que se desvanecía con el tiempo. Un día llegó a la gran casa otra gatita muy joven, que por coincidencia o lazos de familia quizá se parecía a nuestra amiga, aunque no se veía tan hermosa como Manchitas, pues estaba desnutrida y se había criado en la calle comiendo lombrices y robando cualquier comida que encontraba. Al principio, las personas de la casa rechazaron a la joven gata por su mal aspecto y olor, pero la joven dueña, quien tampoco estaba muy convencida, le dio de comer, la desparasitó, le compró una casita de madera con techo de ternil y le permitió dormir en el patio. Pero los gatos no son como los perritos. Así que esto no funcionó y al final acabó durmiendo en la cama de la dueña. Aunque tengamos razones para desconfiar, a veces los seres humanos solemos ser muy crueles con los desamparados. ¿Acaso Dios no nos ha enseñado a tener compasión del prójimo por medio de su Hijo? ¿Y acaso un animalito no es también nuestro prójimo? Esto se preguntaba la joven, que tuvo que enfrentar muchas contrariedades por ayudar a la gatita, a quien bautizó con el nombre de Lucky, para que se le fuera la mala suerte y se convirtiera en una felina afortunada, como su nombre en lengua inglesa lo indica. Con el tiempo, la gata menor fue poniéndose bonita y fuerte. Sin embargo, era muy difícil que las dos gatitas fueran amigas. Manchitas procuraba dar el buen ejemplo que la naturaleza rebelde de Lucky parecía rechazarlo. A veces lograban pasar unos días en paz, pero tarde o temprano volvían a pelear ferozmente. Esta envidia y rivalidad afligía mucho a la dueña, que no sabía qué hacer. La veterinaria le había dicho que era normal, pero también le había advertido que la una podría herir de gravedad a la otra. Una madrugada, Lucky desapareció sin que nadie tuviera noticia de ella por largos días. La joven dueña entristeció y le pidió a Dios que la gata volviera, pero pacífica y obediente, para que las dos felinas vivieran al fin en paz. Pasaron más días hasta que alguien descubrió que la traviesa Lucky se había quedado encerrada en la casa de unos vecinos que se habían ido de vacaciones. La pobrecilla no había comido ni tomado agua. No obstante, no sufrió, porque tuvo un cálido romance con un gato de color negro. Sin embargo, no quería volver y prefería pasar hambre y sed, pese a que su dueña en vano trataba de rescatarla.
¿Por qué si la he tratado con cariño y paciencia? Se preguntaba sin saber qué hacer. Solo siguió orando y confiando en que la felina resistiría hasta que los vecinos volvieron de su viaje y que Dios la traería de vuelta. Los dueños de la otra casa regresaron. No obstante, la gatita continuaba encerrada en el garaje, por voluntad propia, y probablemente tampoco se percataron de la presencia de la pequeña intrusa. La joven continuaba orando. Por fin, la hermana de la joven ama se armó de valor y sacó a la gata bandida del jardín de la casa y refugio provisional de Lucky y se la trajo, llena de arañazos, la pobre y buena y valiente mujer. La gatita regresó más cariñosa que nunca con su ama y trató de ser más sociable con Manchitas. Bueno, al menos trató. Su galán ya se había marchado dejándola embarazada. ¿Cómo pudo resistir tanto? Pues, ¿se acuerdan de la palomita que contestó las muchas preguntas que Manchitas le hizo alguna vez? Trini estuvo acompañando a la gatita rebelde durante esos días y le contó tantas historias que ella se olvidó de que tenía hambre y sed. Cuando vio a todos los habitantes de la casa, a su dueña y a Manchitas, supo que ese era su lugar y que nunca debió haberse marchado. Lucky comprendió además que aunque fue abandonada por sus padres cuando era pequeña y que si bien nadie se preocupó por ella cuando era pequeña, Dios nunca la había desamparado ni la desamparará jamás, porque nuestro Padre Celestial la amaba profundamente, así como Él ama a toda su creación. Todos la recibieron con los brazos abiertos y le prestaron más atención en lo posterior para que no se volviera a escapar. Manchitas y Lucky lograron convertirse en las mejores hermanas que la especie gatuna haya tenido. ¿Dejaron de pelear para siempre? Bueno, casi para siempre. Manchitas y un regalo más allá de Navidad, capítulo 7. Manchitas se hizo amiga de los niños de la casa, un niño de 10 años que fundó una banda de rock de peluches y su prima que también tenía 10 años. Los peluches que conformaban la banda se llamaban Stuart 1, Stuart 2, Jaguar, Nino, Rito y Max. Stuart 1 y Stuart 2 eran dos ratones gemelos blancos y encantadores. Jaguar, un apuesto felino como su nombre lo indica. Nino, un gracioso tigre de rayas. Rito, un osito café gordito. Y Max, un gran oso de color champaña. Las gatas jugaban y conversaban con los peluches sin que se dieran cuenta los niños y hasta dormían junto a ellos. Manchita seguía jugando a las cogidas con su dueña y también a que era esposa de Jaguar. Lucky, por su parte, jugaba a que era esposa de Nino. Adicionalmente, llegó a la gran casa una tercera mascota, un perrito llamado Doki, que también tuvo que aprender a vivir en paz y tolerancia con las dos felinas, aunque Lucky adoraba exasperar al pobre canino, paseándose por el muro del patio sin que éste pudiera alcanzarla. ¡Miau! Además, recibía cierta visita de otra mascota, el hijo de Doki, que se llamaba Roger. Fue imposible lograr la paz entre las gatas y este joven canino. Siempre había la tensión de separarlos para evitar desgracias. Dios en su sabiduría le dio a Roger un mejor jardín solo para él, aunque luego lo compartiría con la que sería su esposa, Princesa, y sus 4 hijitas. Roger tenía que aprender a compartir después de todo. Doki vivió muchos años, pero sufrió mucho frío porque el clima de Quito a veces es muy poco clemente y el pobre nunca aprendió a no ensuciar el piso de la sala de su otro amo.
Volviendo a los últimos años de las gatitas, a ellas les encantaba oler las plantas y flores y restregaban sus mejillitas en los pétalos para impregnarse del aroma. Cuando hacía sol les gustaba masajear sus espaldas contra el cálido piso para relajarse. Siempre hacían que su ama les persiguiera, pues les gustaba jugar a las cogidas. Lo único que empañaba esta felicidad era que había que proteger a las felinas de los malos vecinos que solían matar a los gatos porque hacían mucho ruido en las noches. Y además había siempre el peligro de que los perritos comieran carne envenenada por los ladrones. Muchas aves, animales y mascotas mueren a diario injustamente por causa de los hombres, y ni hablar de los seres humanos, que mueren cada día por la maldad de los individuos de su propia especie. Capítulo 8. Después de haber sido feliz por largo tiempo, el infortunio volvió a la vida de Manchitas. De la noche a la mañana apareció un tumor en el hueso de su mejilla derecha. Era un tumor visible de gran tamaño, que además resultó cancerígeno. Dolor y lágrimas acompañaron a la joven ama. Se habló de quimioterapias que podrían tener efectos secundarios fuertes. Se habló de dormirla para siempre. Es extraño que, a pesar de que se presuma que la ciencia haya avanzado considerablemente en materia de salud, cuando se trata de animales y mascotas, lo único que los médicos veterinarios pueden sugerir es darle algo para que no sufra más. Los tratamientos médicos caros no garantizaban la recuperación total de la gatita. Muchas personas decían que solo era un animal y que era mejor que muriera y que no había que hacer tragedia por esta situación. Este tipo de personas no podían comprender cómo las mascotas bendicen a sus amos. Parece que los animales sean cargas que dependen de los humanos, pero pocos pueden percibir el cariño y la ternura incondicional que un animalito demuestra a su dueño en gratitud por el alimento que recibe y el techo bajo el cual se le permite vivir. Nadie que tenga una pizca de sensibilidad puede negar la fidelidad y lealtad de las mascotas cuando se trata de defender y de tolerar a sus amos, pese a que estos no siempre tienen paciencia con sus animales, debido a los problemas diarios que les abruman. Jugar con las mascotas es algo muy bello y divertido, y no deberíamos despreciar las invitaciones que insistentemente nos hacen para compartir con ellas un momento de sano esparcimiento. La joven dueña decidió que tenía que secarse las lágrimas y luchar por la vida de la gatita. No se conformó con una sola opinión profesional y buscó otra. Al final no le operaron ni le hicieron quimioterapias. Solamente podían darle, y muy de vez en cuando, medicinas para aliviarle el dolor. Había que hacerle jugar en el jardín, había que ayudarle a ejercitar sus piernas y brazos en la cama, había que hacerle tomar algo de sol, pero no mucho, porque sus graciosas patitas blancas eran sensibles a la exposición de los rayos solares y había que cuidarla y mimarla más aún. No podía ver a su ama llorando o triste porque esto era peor para la enfermita. La dueña tenía que estar bien para que Manchitas estuviera bien y para que Lucky tampoco saliera afectada por esta triste situación. Era sumamente importante procurarle una mejor calidad de vida y orar con fe para que sus días fueran prolongados exitosamente. Lucky era de gran ayuda porque jugaba con Manchitas y le ayudaba a perder calorías. Lucky también le lamía en el lugar del temor para que no le doliera tanto y hasta le limpiaba su hermoso pelaje con su lengüita cuando Manchita se sentía muy débil y no podía hacerlo por sí misma. La luz del dormitorio debía estar encendida siempre si hacía frío, pues ella odiaba los días nublados y lluviosos.
Tomaba mucha agua y salía al jardín a las 6 de la mañana para respirar el aire aún fresco y ejercitarse adecuadamente. Cuidar de las gatitas nunca fue una carga para la dueña. Por el contrario, era un honor porque así se sentía útil y necesitada. ¿Y qué hay de malo en ser necesitada por una mascota? Era triste verla sufrir y deteriorarse sabiendo que la gatita podría partir en cualquier momento. Alguna vez la joven sintió una presencia muy tierna que tocaba su corazón o que tocaba su hombro y sabía que era el Señor dándole consuelo y fortaleza. Muchas personas sugerían que lo mejor era que el veterinario la matara y que era fácil obtener otra mascota. Y si bien esto era cierto, Manchitas era su mejor amiga. Y a un verdadero amigo hay que cuidarlo como se cuida un gran tesoro. La joven sabía que la gatita quería vivir y no podía permitir que la mataran. No obstante, milagrosa y sobrenaturalmente, su salud se estabilizó y Manchitas vivió algunos años más. Primera de Tesalonicenses 4. Capítulo 9. Después de varios años, Manchitas ya estaba viejita y casi no salía de la casa. Lucky ya había fallecido antes por causa de una mala práctica veterinaria. Una noche navideña, nuestra amiga logró divisar una extraña luz en el cielo. Su corazón latía fuertemente porque sabía de qué se trataba. Ella siempre había orado por sus seres queridos, pidiendo la gracia especial de irse, todos con el Señor Jesucristo cuando Él quisiera. Vio que sus 5 hijos gatos, Lucky con sus hijos, Doggy y Roger con su familia, aparecieron de pronto y se elevaron hasta encontrarse en las nubes con el bello y sonriente Jesús. Y a lo lejos, en medio de unos pinos sobre la tierra, la bella y resplandeciente Virgen María, Reina de la Paz, les sonreía. Luego Manchitas con su ama serían llevadas en brazos por el Señor Jesucristo hasta el cielo. Y allí había millares de personas de todos los tiempos, vestidas con hermosísimas y resplandecientes túnicas blancas, esperando unirse a Él en las bodas del Cordero para comunión eterna con Él. Manchitas encontró rápidamente a su querido Panchito allá arriba. Encontró a personas queridas como también a otras mascotas de la familia. El fiel perro Lobby, la pobre perrita Marty Loba, la traviesa perrita Sabache, los inigualables gatos Dorado, Bonito y Zafiro, las gatas Nieves y Gemita, el dálmata Loki, la pajarita Fiona y tantos más. Trini saludó a sus grandes amigas Manchitas y Lucky. La emoción y gratitud de la gatita Manchitas eran inmensas, porque su vida terrenal había sido bendecida con muchas alegrías y además ahora tenía la dicha mayor de que Jesús había vuelto por ella y sus seres queridos. Finalmente, toda la multitud se estableció en una nación multirracial, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, con una nueva naturaleza y muchos animales para vivir en paz y armonía por toda la eternidad, y junto a muchísimas mascotas. Fin. Y amén. Alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya,
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y con su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el cielo, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 10, 9, 1, 21. Ficción literaria al servicio de Dios. Ficción literaria para esperar a Jesús que venga, como y cuando Él disponga, pero que venga y que nos lleve al nuevo cielo y la nueva tierra para que reine siempre. Amén.